Quiero que nos veamos todos hoy en este pasaje, pero que también nos podamos ver en la victoria que Dios nos da. Este pasaje, al leerlo cuidadosamente, posiblemente nos desconcierte un poco, pero en sí este pasaje que vamos a leer, en realidad lo que nos quiere dejar ver es lo que verdaderamente somos sin la fortaleza del Señor, sin la llenura del Espíritu Santo, sin la gracia divina. Así que yo quiero que lo vea desde esa perspectiva y que al final usted pueda gritar como el apóstol Pablo, diciendo: gracias doy a Dios por Cristo Jesús. Vamos a la palabra. Verso 14 del capítulo 7, en adelante hasta el 25. Amén. Qué preciosa alabanza, hermanos músicos, hermanas cantoras. Qué precioso. Es bueno consagrarse siempre como ustedes lo hacen, para que la alabanza no solo llegue al trono de la gracia, sino también para que nosotros nos llenemos, porque la alabanza, hermanos, dirigida por el Espíritu Santo, edifica, llena. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice: gracias doy a Dios, dígalo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, háblanos en esta noche, te ruego, y usa mi vida conforme tu divina voluntad. Edifícanos, Señor. Estamos listos para llenarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Aleluya. Qué descripción tan patética la que el apóstol San Pablo hace en todo este capítulo para enseñarnos cuán frágiles y cuán vulnerables somos ante el pecado. Y al mismo tiempo nos deja saber en este capítulo cuán ineficaz es
todo esfuerzo que queramos hacer basados en nuestros méritos, en nuestro conocimiento, en nuestra religión o en nuestra moralidad incluso. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo hace aquí es desarmarnos y decirnos, si no tienes a Cristo, estás perdido. Si no tienes a Cristo, estás muerto. Y comienza con esas similes. Allá en los primeros versículos de este capítulo, haciendo referencia a la ley y al matrimonio. En realidad él no quiere hablar tanto del matrimonio aquí, pero toma la figura de la mujer que está casada y del matrimonio, que de hecho es un compromiso hasta que la muerte los separe, para enseñarle a sus lectores en Roma y también a nosotros que todo el argumento que tengamos en cuanto a religiosidad, en cuanto a conocimiento y en cuanto a prácticas devocionales que hagamos, no sirven de nada. Si no hay en nosotros un verdadero encuentro con el Señor, si no hay en nosotros un verdadero impacto que nos haya transformado y que nos haya cambiado en su totalidad. Y luego le dice a sus lectores, conocedores de hecho de la ley, al referirse a la ley se refiere a los 10 mandamientos, porque más tarde cita uno, el último mandamiento, no codiciarás. Así que yo quiero pensar de que él está pensando básicamente en los 10 mandamientos dados por Dios allá en el monte Sinaí al pueblo de Israel a través de Moisés. Y les dice, todo eso que la comunidad judía hizo para acercarse a Dios era ineficaz. Por lo tanto, hubo necesidad que ese Señor que se llamaba ley tuviera que morir para que hubiera libertad de poder hacer un nuevo compromiso, un nuevo pacto, como dijo el Señor Jesús. He aquí el nuevo pacto en mi sangre. Bendito sea Dios. Porque ya hubo libertad. Ya no hay ataduras de la ley. Ahora ellos pueden con toda libertad, valga la redundancia, añerirse, comprometerse formalmente con un nuevo Señor, y en este caso es el Señor Jesucristo. Ese es todo el argumento que Pablo plantea desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 13 de este capítulo. Y al mismo tiempo les dice: es necesario de que una vez que hayan hecho un nuevo compromiso, lleven fruto, no para muerte. El fruto de la ley era para muerte, porque la ley en sí, la letra de la ley en sí mataba, mas el Espíritu vivifica. Eso dice Pablo más tarde en otro pasaje. Bendito Dios. Pero ahora Pablo entra a una tremenda discusión para enseñarnos. Y esto es lo que me trae en esta noche y me ha tenido durante este mes pasado estudiando
hermanos, para enseñarnos cuán frágiles y cuán vulnerables somos. Y Pablo aquí no dice son, sino somos. Él se pone en primera persona. Y antes de continuar, quisiera decirle, yo personalmente tengo mucho, pero mucho cuidado en andar ahí pregonando victoria de boca. O mucho menos minimizar el poder que el diablo pueda tener sobre la vida de los que se descuidan. Porque he llegado a la conclusión, a la altura del tiempo de todo el partido que he jugado, que ya me quedan pocos minutos para los 90 minutos, ¿verdad? He llegado a la conclusión concretamente de que Pablo tenía suficiente razón al exponer esta porción bíblica y presentarla a la iglesia como una herramienta valiosa a fin de que podamos permanecer, como más tarde lo dice, despiertos, no durmiendo, sino despiertos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí Pablo describe patéticamente la tremenda lucha que se lleva a cabo en el corazón y en la mente del hombre y la mujer que somos convictos de pecado, es decir, que conocemos el pecado. Y en este sentido, yo quiero decirles que no hay una persona en el mundo que no conozca lo que es el bien y lo que es el mal, porque Dios ha tenido el especial cuidado de dejar o de poner en la tabla de nuestro corazón bien escrito los mandamientos de Él con respecto a lo que es bueno y con respecto a lo que es malo. Cristianos y no cristianos. El que roba, aunque no sea cristiano, sabe que robar es malo y que tarde o temprano lo van a pescar, lo van a agarrar preso, aunque no sea cristiano, porque allá adentro hay una ley en él. El que mata igualmente sabe perfectamente que no debe de matar porque hay una ley allá adentro y por eso se esconde. Por eso el pecador, ya sea el pecador afuera de la iglesia como el pecador dentro de la iglesia, siempre cuando hace algo malo se esconde. Como dice el Señor en su palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque allá adentro sabe bien que es malo lo que está haciendo. Hay convicción. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Que aprendamos a discernir correctamente, a entender cabalmente que en nosotros se libra una batalla de vida o de muerte las 24 horas del día. Como dijeron por ahí, el diablo no duerme. Aún de noche, mientras usted descansa. Con razón el salmista decía, y pedí al Señor en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, eres mi guardador. Porque es contundentemente verdadero que el hombre tiene y la mujer tiene que estar luchando día a día entre el bien y el mal. Es inevitable. Es inevitable. Es la herencia que traemos arrastrando
desde la caída de Adán y de Eva. Es la consecuencia. Y naturalmente todo eso nos lleva a sentirnos en más de una ocasión responsables. ¿Alguna vez no se ha sentido usted tan responsable? Y algo otras veces quizás tan miserable, como Pablo dice, miserable de mí. Pero sí, nos hemos sentido, aún siendo cristianos, y yo creo que el apóstol Pablo, él pues se pone como en primera persona, porque más de una ocasión tiene que haberse sentido responsable por una, otra u otra cosa que él supo que había hecho sin que fuera correcto delante de los ojos de Dios. Dije y lo repito, esto es inevitable. Tenemos que aprender a vivir en esta lucha. Nuestra hermana Wendy el viernes, por cierto, muy buen sermón, hermana, ya le dije a su esposo, nos hablaba acerca de la batalla y usaba el pasaje de Pablo también de los atletas. Y yo inmediatamente le puse ahí y le enseñé a mi esposa, corred de tal manera que ganéis el premio. Y quizás transmito a ustedes esto, corramos de tal manera que ganemos el premio. Porque no hay chiste alguno que nos pasemos toda una vida sentados en una banca de una iglesia y que nos vayamos a perder. Porque así como la batalla espiritual que se vive en esta carne es real, de la misma manera también el infierno es real. Las mansiones celestiales que Dios tiene, que Jesús fue a preparar para nosotros, también son reales. Y que conste, no hay purgatorio, hermanos. Forget about. Solo hay dos lugares. Como dijo alguien, aquí purgamos las penas. Es inevitable. Tenemos que aprender a convivir y a defendernos en esta batalla. Pablo es el mejor escritor sobre esto. Él le pide a los hermanos de Éfeso que se vistan para la batalla con toda la armadura de Dios. Lo que Pablo está viendo es a un soldado romano que está en plena batalla y lo ve con todo el atuendo. Porque Pablo sabe que si le falta un pequeño atuendo, ese pequeño atuendo puede ocasionar en él una vulnerabilidad que lo puede llevar a la muerte. ¿Sí me están entendiendo? Estoy hablando espiritualmente. Estoy usando como figura esto. Algo que falte en nosotros puede ser suficiente para que el dardo de fuego del maligno penetre y nos mate. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces debemos de aprender a vivir balanceadamente en el fregor o ardor de la batalla. Tal vez usted me entienda y quizás yo nunca he estado en una guerra abierta, pero sí viví un episodio pequeño que me hizo temblar todo mi cuerpo y sudar tremendamente.
estaba de guardia y alguien había asaltado un banco cercano y llamaron. Y los ladrones en un jeep sin capota, con una ametralladora, iban con el botín y iban disparando a diestra y siniestra. Y los soldaditos que íbamos a encontrarnos apenas llevábamos un M16. Cuando yo vi eso, a Dios gracias, jovencito y bien con todas las energías, me lancé del jeep y me tiré debajo de las llantas de los carros parqueados. Yo nunca olvido ese episodio. Eso es el diablo. Eso es el pecado. Él no respeta. El ladrón no vino, el diablo no vino sino para robar, hurtar y matar. Así que si usted y yo no estamos balanceadamente en la batalla y bien armados como manda el Señor, con toda la armadura de Dios, existe la posibilidad de que caigamos. Y hermano del alma, ¿cuántos han caído? Y dicen los que han querido levantarse que es bien difícil levantarse. Que es bien difícil levantarse. Por eso el Señor nos insta a que nos mantengamos en el primer amor. Así que el apóstol Pablo intenta enseñarnos a vivir correctamente en medio de esta batalla. Porque por un lado, y vamos a entrar a teologizar ya esto, por un lado, hermano, está el mandamiento de Dios que está escrito en nuestros corazones. Aparte de eso, está también el Espíritu Santo de Dios en nosotros, y está el mandamiento ahí que en el mismo momento en que tú intentas hacer algo, Él te grita, Él te habla, Él te hace sentir. Y por otro lado está el deseo de la carne, de este cuerpo, de esta humanidad, de este cuerpo de muerte, de este envase de barro. Y ese conocimiento que ya está en nosotros es el que nos hace batallar fuertemente, porque sabemos que no debemos de hacer lo malo, pero algunas veces, hermano, descuidadamente lo hacemos. Lo hacemos. Y entonces viene ese duelo, esa reacción de dolor, esa sensación de miserable de mí, ¿o no? Lo hice otra vez. ¿Cómo es posible? Y luego eso nos lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Los que les mienten a sus parejas, por ejemplo, eso les lleva a otra mentira y a otra mentira y a otro problema y a otra carga y a otra carga, y terminan padeciendo de los nervios, padeciendo de gastritis, padeciendo de los riñones, padeciendo de todo, y finalmente los mata. No entendemos muchas veces esa gran verdad. No entendemos, y precisamente el diablo es tan sagaz, es tan astuto, que no nos deja ver la realidad de la consecuencia. Nos sucede exactamente como la primera pareja, quien dice, no moriré, y lo que pasa es que vas a saber el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Y caemos en la trampa de los deseos de la carne, de la pasión y de este cuerpo, y sucumbimos. Porque el pecado siempre va a estar en nosotros, eso dice el apóstol Pablo.
Nuestra carne es dada, inclinada solo al mal, solo al pecado. El que tiene el hábito de hablar mal del prójimo, ese siempre lo va a estar haciendo y siempre va a estar pensando hacerlo. El que tiene el mal hábito de levantar chismes, siempre lo va a estar haciendo y siempre va a tener esa tentación. Y siempre va a tener, el que tiene la tentación de las bebidas alcohólicas, siempre va a tener la tentación. El que tiene la tentación de lo que sea, del adulterio, de la fornicación, de tomar lo que no es de él, lo va a tener allí, porque está allí. Y el diablo sabe que esa es la debilidad y siempre va a intentar entrar a través de esa puerta. Y aunque no quiera, está ahí el conflicto, está ahí la guerra, está ahí el problema. Es la guerra interior que libramos todos diariamente. Insensatos seríamos si, sabiendo que estamos en terreno peligroso, en terreno de muerte, en terreno en el cual fácilmente de un momento a otro podemos sucumbir, no apercibirnos, no armarnos, no buscar la protección necesaria. Seríamos insensatos si no buscamos la manera de protegernos. Y de aquí las palabras y las exhortaciones del apóstol Pablo, que vivamos como sabios, no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Hay tentaciones de todo tipo, de todos los colores y de todos los estilos, aún en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a cuidarnos. Yo creo que el apóstol Pablo es lo que trataba de enseñarles a los romanos y también a nosotros, que aprendamos a sobrevivir. Mi hermano, que aprendamos a sobrevivir. Como a los 6 meses de estar en el ejército nos tiraron en la falda del volcán de San Salvador, sin comida, sin suficiente ropa, sin agua, sin nada. Solamente nos habían enseñado qué hacer. Y nada más las armas de combate, a sobrevivir por una semana. Por una semana. Comí de todo. Busqué saciar mi sed con todo lo que fuera posible. El volcán de San Salvador es bien frío y aprendí a aguantar frío. Eso es la vida cristiana. Es que no debemos de vivir cómodamente. Debemos de aprender a sobrevivir. Es que no nos vamos a dejar matar, no nos vamos a dejar ganar la batalla, no nos vamos a dejar vencer. Vamos a tratar de luchar de tal manera que cada día vivamos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Estoy generalizando, pero usted puede detallar en su corazón. Usted puede decir, wow, yo tengo que abstenerme de esto. Wow, yo tengo que cuidarme de esto. Porque yo no conozco nada, yo lo hablo así en general. Pero usted puede detallar, usted puede descifrar, usted puede sacar lo que a usted lo que usted le ayuda. Ese conflicto entre la carne y el espíritu es una realidad diaria, inevitable. Y tenemos que aprender a vivir en ello.
Me encanta un himno de unos hermanos que más que himno es un poema, son los... se me olvidó el nombre. Dice vivir con el alma en la mano. Caminar con la frente en alto. Porque el cristiano tiene que vivir, tenemos que aprender a vivir todos los días de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, conectados con el Señor. Porque para nuestro bien o para nuestro mal, estamos enclaustrados en un cuerpo que solamente quiere hacer el mal. Estamos enclaustrados en un cuerpo de pecado. Y es donde tenemos que entender que debemos de alimentar continuamente nuestro espíritu para que él se logre fortalecer con la gracia de Dios. Toda la Biblia nos enseña la necesidad de estar lleno y cerca de Dios todos los días para poder resistir, para poder salir más que vencedor. Pablo lo dice en esa armadura de Dios, que debemos de resistir. O sea, el cristiano es como el atleta que decía la hermana, que tiene que disciplinarse a fin de obtener suficiente resistencia. Resistencia para poder negarse al pecado. Qué lindo es Dios. Aparte de eso, Él puso en nosotros su Santo Espíritu y puso en nosotros su santa ley, a través de la cual nuestro espíritu se deleita. Nuestro espíritu se deleita, eso dice Pablo, dice me deleito. Allá en mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, se deleita en la presencia de la ley, se deleita en la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos cultivar, ese deleite en el Señor, llenarnos. Gracias a Dios por los hermanos esta tarde. Ellos cantaban tan bello que yo sentía la gloria de Dios. No quería dejar que ellos terminaran porque estaba tan lindo. O no es cierto, estaba tan bello que nuestras vidas se estaban edificando, deleitando. Qué tremendo, y eso sucede en un mismo ser. En un mismo ser. Porque por un lado este ser interior se deleita en las cosas de Dios, pero por otro lado este mismo ser, el exterior, se deleita en las cosas malas. Wow. Qué conflicto. ¿Por qué nos hizo Dios así, dirá usted? Para que entendamos, para que podamos comprender, para que podamos valorar, para que podamos darle significado al inmenso amor de Dios, a la tremenda gracia de Él a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo, mediante su amor, Él nos ha dado la victoria. Solamente así podemos entender, dándonos cuenta lo vulnerables, lo débiles, los ruines que somos. Es más, Isaías dijo, y una hermana cantaba eso hace un rato, vuestras justicias son como trapos de inmundicia. Eso dijo Isaías. Vuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia.
Hermano Pedro, ¿qué quiere decir? Nos quiere barrer con nosotros, quiere que nosotros nos veamos como que no valemos nada en el piso. En cierto modo es necesario que nos veamos en realidad lo que somos, una llaga podrida, para que nos podamos dar cuenta que Dios nos sacó del lodo cenagoso y nos ha puesto sobre peña, que Dios nos rescató cuando no valíamos, como dijo alguien por ahí, ni un quinto, y Dios nos ha dado nombre y Dios nos ha dado su espíritu. ¿Y qué con eso, hermano Pedro? Que vivamos agradecidos, que le demos gracias a Dios, y que, como cantaba mi hermana Melissa, ¿quién me separará de él? Y Pablo también lo dijo, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Porque ya estoy muerto con Él. Hemos muerto a la carne. Debemos aprender a morir a la carne para poder vivir en el Espíritu. Todo el argumento del apóstol Pablo se puede dar como conclusión en Gálatas capítulo 5, versículo 13, parece, donde habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y digo, pues, no andéis en la carne, porque manifiestas son las obras de la carne. Y termina diciendo, después de hacer todo el listado de esas obras de este cuerpo pecaminoso, diciendo que todas ellas nos llevan a la muerte. Si no está conmigo, quiero leérselo, para que venga conmigo, para que regrese conmigo, por favor, en el nombre del Señor. Gálatas 5. Es que tenemos que entender esa verdad. Porque mientras estemos en este cuerpo mortal, todo esto es posible que exista en nosotros. Digo, pues, andáis en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y Pablo aquí plantea la lucha, la batalla también. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se oponen, hay una guerra. Pero aquí está la victoria, aquí está el cántico de victoria. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la admonición? Que cada día, Señor, pueda hacer vivir guiado bajo el Espíritu Santo tuyo. Que no sea mi espíritu, que no sea yo, sino que seas tú quien me guíe, que me lleve hacia toda verdad y hacia toda justicia. Porque de lo contrario, mire lo que dice Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Le doy otra vez el tema del sermón que mi hermana Wendy le debió de haber puesto el viernes. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Cuando les figura la vida cristiana como la del atleta. No tiene chiste, hermano, que usted vaya a permanecer X cantidad de años dentro de la iglesia, llamándose cristiano y que se pierda, teniendo la oportunidad de poder ser salvo, de poder entrar a las mansiones celestiales, de poder ser recibido con honores ante la presencia del Señor, cuando le diga, venid buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No tendría chiste alguno, hermano,
que usted sirva en la iglesia, en cualquier ministerio, en cualquier privilegio si se pierde. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos. Y esa es la admonición general de la Biblia. La palabra de Dios se nos ha sido dada como la lámpara a nuestros pies, para que en medio de la oscuridad del pecado no tropecemos, como dice el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aprendamos a vivir en esta lucha. Aprendamos a vivir en esta lucha sin descuidarnos, sin dar tregua, sin darle concesiones a la carne, sin darle concesiones al mundo. Aprendamos a vivir en esta lucha como buenos soldados de Jesucristo. Soldados que han sido entrenados para ganar la batalla y no para perderla. Pablo también dice eso, y lo dice al final de su carrera. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará en aquel día. Y él dice, y no solo a mí, sino a todos los que han batallado como yo he batallado. Me encanta el grito desesperado del apóstol Pablo. Y mire ese versículo 24, creo que es el 24 o el 25. Sí, el 24. Después de describir todo ese conflicto entre sus miembros externos con su alma y su espíritu, él dice, miserable de mí, miserable de mí. Sabe que yo nunca me había puesto a pensar detenidamente en este versículo, y hace un mes, mientras oraba, Dios me dio ese pasaje bíblico y le dije a mi hijo, wow, voy a preparar un sermón sobre eso. Mira, ¿qué tú crees? Pablo, hermano, estoy hablando de uno de los discípulos más poderosos, más sabios, más lleno de poder. Y él dice, miserable de mí. Dirá, pero eso está mal lo que el apóstol Pablo haya dicho. El día que te consideres autosuficiente, estás perdido. El día que te consideres que lo sabes todo, estás perdido. Y vale más que lo creas. Porque el diablo se va a aprovechar de ello. La carne se va a aprovechar de ello. Así que es mejor vivir con el alma en la mano. Así que es mejor vivir, como dice el apóstol Pablo, que vivamos con temor y temblor cada día. Dice, miserable de mí. Y también de mí. ¿Sí? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pero hermano Pedro, yo no tengo tantos pecados grandes. Es que pecados grandes o chiquitos es lo mismo, hermano. Hay muchas veces la gente le llama pecado solo a lo grandotote, tototote. Igual da una mentira que una infidelidad. Pues si los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ¿verdad, hermano Francisco? Eso dice la Biblia, ¿verdad? Así como no va a entrar el adúltero, no va a entrar el mentiroso. Pues tendríamos que cortarle esos pedacitos a la Biblia, porque tenemos la tendencia
de llamarle pecado solo a aquello que es grande. Ladrón, asesino, sí. ¿Y tú crees que odiar no es pecado? Aunque sea en secreto. ¿Y tú crees que perdonar no es pecado, aunque sea en secreto, aunque te lo guardes, aunque lo traigas arrastrando allá desde hace cuántos años? Siempre es pecado y necesitas perdón por ese pecado, necesitas confesar ese pecado, necesitas decir como dijo Pablo, miserable de mí. O sea, todo lo que está en contra de la ley que Dios puso en la tabla de nuestro corazón es pecado. Todo. Y de eso debemos de cuidarnos. Porque, como dije, queramos o no, está aquí en nosotros. Y tenemos que aprender a balancear, tenemos que aprender a equilibrarnos. Si han visto los equilibristas, ¿verdad? Esos que en los circos. Tenemos que aprender a vivir así, porque abajo hay un precipicio. Abajo está el precipicio de muerte. Si me desbalanceo para cualquier lado, para la derecha o para la izquierda, voy a caer al vacío. Y el vacío es un precipicio enorme de muerte. Y esa es la admonición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, gritando como el apóstol Pablo, miserable de mí, y mirando al cielo, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y dar la victoria en Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, el cual me ha libertado de este cuerpo de muerte. Porque no hay otro libertador. Porque no hay otro salvador. Porque no hay otro ayudador. No hay más, hermanos. La religión, el conocimiento, el dinero, la fama, nada de eso puede librarnos. El único que nos puede libertar y ayudar es el Señor. El Señor les dijo a los discípulos, me estoy acordando, allá en San Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si fuereis mis discípulos, conoceréis mi palabra y la verdad, perdón, déjeme leérselo mejor, porque estoy batallando, patinando ahí, que perdido un poco. 8:31. Es que no hay más. Solamente Jesús. Solamente el Señor. Y yo lo quiero referir a que usted dependa del Señor siempre. Si se suelta del Señor, está perdido. Dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y me encantan las palabras del Señor, la premura y la potencia que el Señor le pone a la palabra. Dice, óigalo bien, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos que no son verdaderos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Solamente haciéndonos discípulos verdaderos, no discípulos falsos, sino que discípulos verdaderos del Señor, vamos a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de los mandamientos que están escritos en la tabla de nuestro corazón. Porque hay gente que todavía, sabiendo y conociendo los que están escritos en la tabla de su corazón, no los creen. No creen que es verdad. Y como el diablo es astuto, les dice, no, si Dios es amor, no te preocupes. Y eso es verdad, Dios es amor, yo no voy a discutir eso. Pero toda transgresión tiene justa retribución. Y como dice el escritor a los hebreos,
Si el que violaba la ley de Moisés irremisiblemente tenía que ser muerto, ¿cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios? ¡Wow! Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir equilibradamente en esto. Comencemos por dar ese grito de victoria, ese grito de insuficiencia, pidiendo, reclamando, suplicando al Señor su misericordia. En segundo lugar, aprendamos a vivir agradecidos todos los días. Mire, hermano, esto es lo lindo de la vida cristiana. Por eso se llama gracia. Porque Él nos ama con amor eterno aunque no lo merezcamos. Imagínese el hijo pródigo. Ese muchacho no merecía, a los ojos nuestros, no merecía nada. Sin embargo, el padre salió a recibirlo. No merecía nada. Se había gastado todo, había pisoteado el nombre de la familia, había deshonrado el apellido de esa familia. Sin embargo, el padre salió a recibirlo. Pero yo quiero que piensen esto. Si él no hubiese decidido venir al Padre, se hubiera perdido. Ese es el balance. Ese es el equilibrio. El inmenso amor de Dios. Pero al mismo tiempo hay que buscar el equilibrio. Ese inmenso amor de Dios está siempre a la disponibilidad de nosotros. Pero hay que buscarlo. Hay que ir a Él. Hay que ir a Él, como dice el Señor: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Independientemente de lo que te haya cansado y lo que te haya cargado en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, el Señor te promete descanso. Esa es la gracia de Dios. Con razón dijo Jeremías 31:3. El Señor le dijo a Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado. Las hermanas cantaban ese bello himno también. Con amor eterno te he amado y no detuve mis misericordias. La misericordia de Dios está siempre a nuestro favor. Pero mi amado hermano, aprendamos a vivir en esto. Aprendamos a vivir en esto. No vivamos como si Dios no existiera. No vivamos como si no existiera la ley de recompensa. Vivamos como sabios. Equilibremos nuestra vida espiritual. Demos gracias a Dios por el don que tenemos, hermano. Demos gracias a Dios por la gracia. La gracia que hemos recibido, no la merecíamos. Seamos agradecidos con el Señor. Aleluya. Pasen, hermanos músicos, por favor. No seamos ingratos. Así es como hemos llegado a la victoria del creyente sobre la ley del pecado. Con esa gracia, sí, hemos llegado a la victoria. Estamos en victoria, pero eso no quiere decir que no estamos en guerra. Estamos en victoria, pero la guerra todavía no ha terminado. Mi guerra se va a terminar cuando el Señor me mande a sacar de este cuerpo. Cuando el Señor me mande a sacar de este cuerpo mortal, entonces se va a acabar mi guerra.
o cuando Cristo venga por mí en las nubes, cuando suene la trompeta en el tercer cielo, si es que no me he ido de este cuerpo, entonces se va a acabar mi guerra. Mientras tanto, aunque estoy en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, no quiere decir que no voy a vivir como un buen soldado, bien armado y bien defendido y luchando como debo de luchar en esta batalla. Termino con esto, estas 3 palabras. No se olvide que el pecado está en usted y está en mí. No está afuera, hermana Melissa. Para bien o para mal, aquí está. Y nunca se olvide. ¿Por qué, hermano Pedro? Para que pueda venir a los pies del Señor a decirle: ayúdame, Señor. Póngase de pie. Lo que el Espíritu Santo le dirija, hermana. Y si quiere venir al altar, hermano, aquí está el altar. Aleluya. Wow. Qué tremendo, qué ambiente más bonito. Es que se siente la presencia del Señor. La gloria de Dios está aquí. Bendito Dios. Alábele, alábele. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. En vez de correr para afuera, yo les quiero pedir que corra para acá si quiere. O arrodíllese ahí donde está. Mientras los levitas y músicos nos ministran. Que le pongan el broche de oro a esto. Bendito sea Dios. Desesperado por ti. Aleluya. Corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí desesperada por ti. Sí, Señor, aleluya. Sediento. Ojalá todos podamos dar ese grito de victoria en Cristo